Hola, soy Escapocón y esto es Retropocón, vuestra máquina del tiempo videojueguil. Cuando se trata de juegos de Mario, la miniserie Super Mario Land suele pasar bastante desapercibida. Aunque no son los mejores juegos del fontanero, sobre todo no el primero, fueron su inicio en el mundo de las consolas portátiles, y destacan por sus extrañas ambientaciones. En el primero viajaríamos por el reino de Sarasaland para rescatar a la princesa Daisy de un alienígena llamado Totanga, mientras que en el segundo hay que salvar la isla de Mario Land de Wario, quien hipnotizó a todos sus habitantes para volverse malvados. Sí, Wario hizo su debut en este juego, y se hizo tan popular que el tercer Super Mario Land era sobre él. Y mientras que Wario Land siguió teniendo juegos, Super Mario Land no volvió a ser continuado. O tal vez sí, porque aquí tengo Super Mario Land 4. Sí, ya os podéis imaginar qué es esto. ¿Sabéis? Tenía pensado que esto sería como un chiste recurrente, pero dejé de jugar a juegos chinos. Ahora juego a juegos que al menos tendrían excusas si fueran chinos. Este juego fue creado por una compañía anónima que dice ser Nintendo, y se hizo muy conocido debido a que era muy común encontrarlo en esos cartuchos de 1000 juegos en uno. Pero que fuera jugado prácticamente por todos aquellos que tuvieron una Game Boy durante esa época no significa que sea bueno. ¿Ha envejecido bien? Lo comprobaremos en esta reseña de Super Mario 4. Como muchos bootlegs, este juego tiene miles de nombres, pero creo que llamarlo Super Mario Land 4 es lo que causará menos confusiones. Tras una pantalla de título claramente sacada de Super Mario 64, nos encontramos dentro del juego y vemos el motivo por el que se hizo tan memorable entre los que lo jugaron. Es un juego increíblemente convincente. Los gráficos de Mario están bien logrados, aunque cuando está grande parece más el de la serie. ¡Vamos, Luigi! Y no es lo único que cambia, ya que los enemigos también son de Mario. Bueno, realmente solamente los Goombas y unos bloopers de un nivel posterior, pero el resto de enemigos los veo perfectamente en un juego de Mario. Ranas, pingüinos, sí, lo veo posible. También hay power-ups que sirven como un punto de daño adicional. Mario grande, que ahora puede lanzar champiñones. Menos mal que no son champiñones normales. ¡Oh, no me jodas! También el gorro con alas. Oh, se ve igualito que en la portada. Que te permite volar y disparar plumas. Y aquí, en vez de volverte invencible con una estrella, puedes convertirte en Yoshi, que además de ser invencible puede escupir bolas de fuego. La estrella, en cambio, te da ahora un golpe extra, y puedes acumular hasta 3. También tenemos las típicas monedas que te darán una vida extra, pero esta vez si llegas a 30 en vez de a 100 como suele ser. Y bueno, también puedes encontrar las propias vidas extra. Es un juego de Mario en toda regla, pero un poco distinto, igual que los Super Mario Land. Pero esta buena impresión no dura mucho, ya que termina una vez que de verdad empiezas el primer nivel. El inicio, que parece plano con un par de saltos, como debería ser, se detiene literalmente con una pared y nos obliga a ir por esta serie de plataformas estrechas para poder continuar por la derecha. Y esto ni tan mal, pero justo después hay una cascada donde... Y esto se queda así durante todo el juego básicamente. Muchos saltos al vacío que no puedes ver la primera vez que juegas. Los power-ups también tienen un par de problemas. Por ejemplo, Yoshi te hace invencible, sí, pero cuando se acaba su efecto vuelves a ser el Mario pequeño, perdiendo cualquier habilidad que tuvieras antes. Para ser invencible solamente un rato no vale demasiado la pena, y acabo ignorando el power-up cada vez que sale. Ni siquiera puedes sacrificarlo para saltar más. Y hablando de saltos, otro problema es el Mario grande, pero no porque sea muy malo, sino porque es demasiado bueno. Salta más que el resto de power-ups, incluyendo el pensado para volar. Y como empiezas con él cada vez que pierdes una vida, da la impresión de que los niveles están pensados para él y no para el resto de power-ups, lo que significa que hay zonas que si no eres grande serán excesivamente difíciles o peor, imposible de salir a menos que abuses las físicas. Imagino que los creadores balancearon esto poniendo una zona donde te quedas atascado incluso si eres grande, con un power-up de Yoshi para traerte como un mosquito hacia la luz. También hay zonas demasiado estrechas para pasar, incluso si eres Mario pequeño.
Y luego tenemos los fallos gráficos. Pero todo esto palidece en comparación con el jefe del nivel, que es sorprendentemente simple y apropiado como primer jefe. Es un Koopa con cara de pocos amigos que irá corriendo de un lado para otro escupiendo burbujas como los dragones de Bubble Bobble. Un par de saltos o de disparos y será sopa de tortuga. Sobre todo si fuiste capaz de coger al Yoshi de antes, que no recomiendo. El siguiente nivel es el barco. Empezamos y, oh mirad, por ahí va Chris Drácula, boca abajo. En fin, este nivel comienza bastante mal ya que hay un salto ciego nada más empezar. De hecho, no hay que saltar, solamente dejarte caer. Y el nivel no mejora para nada, y menos con la inclusión de los enemigos más irritantes del juego. Este es Escorpión, y os querrá matar. Es un escorpión que dispara balas por su aguijón cuando te ven, y por algún motivo son el enemigo que más problemas me causa de todo el maldito juego. La hitbox de las balas es increíblemente inconsistente, suelen aparecer en sitios donde acabas de aterrizar y por tanto no te da tiempo a reaccionar, y básicamente tienes que memorizar dónde están para atacarles fuera de cámara si quieres sobrevivir. El nivel en sí no ayuda para nada, ya que mientras que el anterior tenía sus momentos irritantes, este se pasa con los múltiples saltos de fe y el plataformeo increíblemente preciso que creo que intenta romper sus propias físicas. Es decir, la única forma de pasar por aquí es mediante universos paralelos, haciendo que Mario atraviese las paredes, y no ayuda que este es el nivel donde descubrí que el juego no tiene ni un solo checkpoint. Si mueres incondicionalmente volverás al principio del nivel. Y no sé vosotros, pero no poner checkpoints no me parece buena forma de poner dificultad. ¿Qué es exactamente lo que quieres probar si haces algo así? Lo único que estás haciendo es forzar al jugador al repetir el mismo nivel con sus mismos desafíos una y otra vez, en vez de premiarle con aparecer antes tras morir al superar una serie de desafíos especialmente difícil. Darle un respiro o algo. La penalización por morir mucho ya está en el sistema de vidas, así que esto es excesivo. Incluso juegos muy difíciles como Mega Man, o juegos hechos a posta para fastidiar al jugador como Cubone Action, te dan checkpoints, así que no sé por qué ponerlos debería ser considerado sinónimo de juegos para bebés. Mucho más tarde surgieron alternativas como la que usa Shovel Knight, donde puedes romper los checkpoints para tener más dinero. Es injusto comparar un juego del 96 con uno tan reciente, pero es una buena forma de balancear tu recompensa. ¿Quieres continuar el juego de forma más segura o tener más pasta? Incluso Jak 2, un juego increíblemente rácano cuando se trata de checkpoints, tenía vidas infinitas, así que al menos no es como aquí, donde o empiezas el nivel desde cero o el juego desde cero. Y en el nivel del barco es incluso más irritante, porque empiezas el nivel dentro del barco, luego sales fuera del barco, luego vuelves a entrar dentro en el barco, y aun habiendo transiciones al pasar de zona, si mueres vuelves al principio. Así que lo siento mucho, pero voy a usar Save States. No solo has hecho trampas en el juego, sino que te has hecho trampas a ti mismo. No has crecido, no has mejorado. Has tomado un atajo y ganado nada. Has tenido una victoria vacía. Nada fue arriesgado ni ganado. Es triste que no sepas la diferencia. Vale, Mario, sí hice trampas. Pero el juego también. En cierto punto hay una escalera que debes subir que tiene un pingüino dando vueltas encima. La única forma de subir es recibiendo daño. Justo después hay una rana cubriendo prácticamente toda una plataforma pequeña que, como hay techo, es prácticamente imposible de matar con saltos, solo con proyectiles. Y como en la parte anterior perdiste el power-up, tienes que recibir otro golpe. Y justo después hay un escorpión que, de no ser porque vi un longplay donde lo mataban de un salto con mucha precisión, también sería una parte de muerte obligatoria. Strike 3, bateador eliminado. A menos que tengas 2 o más estrellas, estás muerto. Poco después es cierto que descubrí que hay una forma de saltarme al pingüino, pero era ponerse debajo de él prácticamente por un píxel, esperar a que estuviera lo más lejos posible de la escalera y saltar a la izquierda. ¿Cómo va cualquiera a pasarse algo así en su primer intento? Y una vez más, tras escorpiones, saltos de fe, pingüinos en escalera, power-ups medio enterrados, plataformas que se caen, plataformas pequeñísimas, techos que incordian y ni un solo checkpoint, el jefe final no es nada de otro mundo. Es esta cosa. Al principio iba a hacer un chiste de que era un Mr. Game & Watch malvado y mostrar esto. Pero cuando le saltas encima, ¿se vuelve un Bilbala? ¿Un Bilbala humanizado que vuelve a su forma real cuando le atacas? Es como todo el rollo ese de la super corona, pero ya sabéis, sin las implicaciones fetichistas raras que me hacen sentir incómodo.
Fuera del material de fanfics, al igual que el Koopa, no hay mucho de lo que hablar, va dando vueltas y ocasionalmente hará honor a su forma original y se lanzará como una bala de cañón. El tercer nivel es un invernadero, que por algún motivo me recuerda a un juego de Hello Kitty que había para la NES. Y eso no es algo que le digo a todo el mundo. Tus ojos son tan preciosos. Me recuerdan a un juego de Hello Kitty que había para la NES. ¡No vuelve! De nuevos enemigos tenemos a Anda, pero si es Calimero. Es un enemigo que necesitas atacar 2 veces, ya está. También tenemos unas rocas cuyos sprites están sacados de Armadillo, un juego para la NES que tuvo un hack protagonizado por Mario llamado Mario 4. ¡Wow! ¡My head's spinning! Y los Goombas vuelven tras su ausencia en el nivel 2, y esta vez motorizados. Llevan montacargas que te empujan y sirven como plataformas, y tienen este efecto raro de que entran por un lado y salen por otro, aunque tú no, como si estuvieran pensando con portales, o yendo por universos paralelos. No pienso jugar a este juego sin pulsar el botón A. Aunque estos Goombas no hagan daño, como se suele decir, hacen daño de otras formas. Porque cada vez que salen el juego empieza a tener un montón de lag, y esta vez estoy seguro de que no es por mi ordenador. Es el mayor problema de este nivel, por suerte. Eso y que ahora hay techo siempre y tiendes a chocarte con él. Tras este nivel no tan malo, aunque no sin antes enseñarnos una estrella bajo tierra, echo de menos el taladro de Mario Galaxy. El jefe final es una planta piraña con ojos, que se queda en una esquina dando saltos y tirando proyectiles. Como en el Smash. Me quejaría de esta estrategia tan sucia, pero yo también la estoy haciendo. Yo la llamo la pluma traicionera. Y llegamos al último nivel, la jungla. ¿Y cómo sé que es el último nivel? Porque es el único donde la música cambia. Aunque es un remix del original, así que tampoco hay que darles mucho crédito. También descubrimos estas ramas y árboles que así porque sí podemos usar para escalar. Estos últimos, claro, siempre que no estén estos malditos melones en medio. ¡Cómo los odio! Al principio parece que son fáciles de evitar, pero ¡boom! Como la mitad de cosas en este juego están fuera de tu visión. Los melones ni siquiera crecen en los árboles, crecen en el suelo. Bueno, son ni siquiera melones, pero lo único que se me ocurre de alternativa es que sean cerezas muy grandes. Déjame ver. Tras leerme este libro profundamente analizando cada página, he llegado a la conclusión de que esto es un juego de Mario y además de los chinos, así que no voy a cuestionarme que sea acertado con la realidad. Sí que me voy a cuestionar quién tuvo la brillante idea de poner agua en una parte que no sea el fondo del nivel, no por no ser realista, sino por ser injusto. En el nivel 2 ya había agua, pero abajo del todo, por lo que no era muy distinto a los agujeros. Pero aquí han tenido la brillante idea de poner piscinas por todas partes que, si no lo sabéis, te matan de un toque. ¡Mira esta parte! Tienes que saltar entre 2 piscinas que te matan para caer a otra piscina que también te mata, salvo porque hay bloopers que son plataformas que se hunden. Y si sobrevives, ten cuidado al saltar porque hay otro maldito escorpión. ¡Cómo los odio! ¿Cómo es posible que lo que más te mate en este nivel, el agua y las plantas, sean absolutamente necesarios para vivir? Y una vez más, siguiendo con la tradición de niveles infernalmente imposibles con un jefe estúpidamente fácil, tenemos a Donkey Kong. Madre mía, ¿qué te han hecho, Donkey? Es la última vez que compras las bananas en el chino, pequeño amigo. Y no ayuda su animación de subir por el árbol, donde parece que se estira. Malditas galletas, ¿por qué están tan arriba? Oh, ya sé. ¡Genial! Me duele todo el cuerpo. Y si preguntáis cómo de fácil es, básicamente se subirá a un árbol y dejará frutas que me niego a intentar averiguar qué son, que caerán para hacer daño. Donkey se bajará del árbol y repetirá. Las frutas siempre las dejan en el mismo sitio, así que es estúpidamente fácil esquivarle. La única dificultad es que requiere más golpes que el resto de jefes. Pero nada, vences a Donkey Kong. Yo no sé qué me ha sucedido. ¿Y cómo acabar la película? Pues, fin. Y bueno, creo que este es un buen momento para revelar que este juego no tiene un motor de juego original, sino que es un hack, como muchos bootlegs. Esta vez de... Crayon Shin-Chan 4. Lo primero, seré sincero, no me gusta nada Shin-Chan.
Sé que es una serie muy popular en España y que muchos de mis seguidores la aman, pero a mí me repulsa. Su protagonista, su humor, su animación y otros detalles más personales. Nunca me ha interesado. El caso es que Super Mario Land 4 y Shin-Chan 4 son un caso muy parecido al de otro juego que ya analicé en el programa, Sonic 4 para SNES y el juego que copia, Speedy González y los gatos bandidos. No son el mismo juego con otros gráficos, sino que los creadores del bootleg hicieron cambios. Mientras que Sonic 4 arruinaba el apartado técnico y quitaba cosas, Super Mario Land 4 hace cambios a mala leche. Primero seré positivo con Mario. Fuera ya de que tenga favoritismo en contra de Shin-Chan, me gustan más los sprites de Super Mario Land 4. Prefiero los fondos de Shin-Chan ya que parecen fondos de verdad y no un montón de tiles, pero los sprites, mientras que en Mario los enemigos son animales o criaturas de sus juegos, en Shin-Chan son simplemente los amigos de Shin-Chan. No sé cómo se llaman, disculpad. En vez de una rana es uno de sus amigos con un matasuegras, en vez del pingüino es con un paraguas, y hasta los jefes son simplemente humanos, salvo uno que es un oso. En Mario todo es más intuitivo. El resto del juego... ¡bah! El original es mucho mejor, de lejos. En primer lugar, los power-ups en Shin-Chan son disfraces, algo que por algún motivo es una constante universal en sus juegos. Un traje de gallina en vez de hacerse grande, traje de ardilla voladora en vez de tener alas, y disfrazarse de ultrahéroe, un nombre que me sé, mira tú por dónde, en vez de transformarse en Yoshi. Pero hay un power-up que no está en el de Mario. Shin-Chan Cucaracha, que le permite atacar estirando sus antenas y pasar por sitios estrechos. Así se soluciona el problema. Por si no fuera poco, si miras en los archivos del juego, este power-up está y con gráficos nuevos. O sea que se molestaron en cambiar los sprites, pero también en ir por todos los malditos niveles y eliminar toda instancia de este power-up. Y la invencibilidad que te dejaba como Mario pequeño no afecta a Shin-Chan. Tuvieron que programar un cambio tan fácil de dejar intacto solo para hacer el juego más difícil. Los niveles también están mucho mejor diseñados. Si comparamos el primer nivel de Shin-Chan con el primero de Mario, la diferencia es el día y la noche. Shin-Chan realmente parece un nivel, Mario es una colección de plataformas. Shin-Chan también tiene historia, que está en japonés, pero al menos es algo, y minijuegos para ganar vidas. Al final la referencia a Kid Drácula no estaba tan forzada. Pero lo peor de todo es... ¿veis aquí al perro de Shin-Chan? ¿Sabéis qué es lo que hace? ¡Un checkpoint! ¡Había checkpoints y los quitaron! El sistema de guardado lo perdono, porque hacía falta poner una batería al cartucho, pero los checkpoints fueron individualmente por todos los niveles para quitar absolutamente todos los checkpoints del juego. Son... crueles. Muy crueles. Porque si se hubieran molestado en simplemente cambiar los gráficos como hacen en todos los bootlegs, me hubiera gustado. De hecho, me gustaría más que el original porque, como ya comenté, no me gusta Shin-Chan. Y además aclamaría el hecho de que cambiaron tantísimos gráficos hasta el punto de parecer un juego legítimo, que es muy raro en los bootlegs. Pero no, tuvieron que hacer cambios estúpidos para fastidiar por algún motivo. Se supone que estos juegos están hechos para engañar a la gente creyendo que son legítimos. No tenían por qué editar los niveles, cambiar la programación y quitar elementos que no debían ser quitados. Tan solo... podrían haberlo dejado igual. Lo que podría haber sido uno de los mejores bootlegs acaba siendo infumable por su excesiva dificultad, tanto en diseño como el hecho de que tendrás que repetir estos diseños una y otra vez al no haber checkpoints ni formas de guardar. Por no hablar de las zonas donde puedes quedarte atascado a menos que te hagas daño o abuses de la física del juego de una forma que uno vería en un TAS. Y considerando la enorme cantidad de personas que jugaron este juego en su momento, porque estaba incluido en todos esos multicartuchos, solo puedo decir, lo siento mucho. Soy Escapocón y volvemos al mundo real. Es triste que no sepas la diferencia. Al menos Mallow sabe cuál es su diferencia cuando va desnudo, cuando no. Es muy sencillo, si se pone los pantalones, buguea el juego. Si no se los pone, no lo buguea, pero lo matan. ¿Por qué? Cuando te pones pantalones te bugueas, Mallow. Sé como Geno, sé edgy, sé OP.
Ese cañón se los carga a todos, ¿por qué no lo meten en el Smash? Y en cambio si meter a Peach, que es tan inútil, bueno, ahora que lo pienso, en el juego también dale unas leñas que se las pisa. La madre que la trajo, ¿cómo es que la secuestra Bowser todo el tiempo? No me necesita. De hecho, puede llegar Bowser y unirse a nuestro equipo. ¿Por qué Bowser está en nuestro equipo? ¿Por qué ahora es bueno? ¡Oh, Dios mío! No entiendo por qué, no entiendo el guión de este juego. De repente llega Booster y nos quiere matar, pero me dejan irme porque le doy un juguete. ¡La madre del cordero! ¿Quién escribió este guión? Es totalmente divertido jugando. Hay una boda y yo soy el sacerdote. ¡Hala! ¿Hay iglesias cristianas en el mundo de Mario? ¡Madre del amor hermoso! ¡Oh, Dios mío! Jugando, es la leche. Y seguramente Escapocón o Guay hablen de él en algún momento porque estamos jugando, si no ha quedado claro. Aunque todavía tenemos pendiente Chrono Trigger. ¿Cuándo hablará de Chrono Trigger? Necesitamos que hable de Chrono Trigger para que pueda decir algo sobre esa estúpida rana, que por cierto es el padre de Mallow. Está todo conectado. En ese juego además había un tío raro que se llamaba Mouse y nadie se acuerda de él. Ni siquiera yo recuerdo nada de él. ¿Por qué suena a veces como Mickey Mouse y a veces como Mario? Mi voz es rara. ¡No cortes los créditos, maldito!